Cuando mi corazón moría de sed, fuiste tú esa lluvia que refrescó mi alma y fortaleció mi fe. Cuando intenté huir para escapar la difícil tormenta, me diste una canción que me invitó a creer. El título de este mensaje, de esta reflexión es: ¿soy un problema o tengo un problema? ¿Soy un problema o tengo un problema? Vamos a pensar juntos esta noche. A veces nosotros pensamos mal y como pensamos mal vivimos mal. Y vivimos frustrados y vivimos amargados y vivimos una vida que está muy por debajo de lo que Dios soñó para nuestra vida. Nosotros tenemos que saber que la idea de Dios, bueno, lo aprendimos también hace un par de semanas, cuando Dios espera que nosotros crezcamos, lo que Dios quiere es que nos multipliquemos. Y cuando Dios mira tu vida y mira la mía, lo que Dios quiere es que vos y yo nos multipliquemos, que crezcamos, que desarrollemos todo el potencial que Él ha puesto dentro nuestro. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una serie de pensamientos equivocados en nuestra mente, en nuestro corazón, eso rige nuestra conducta y por lo tanto vivimos mal. Y vamos a descubrir a la luz de la palabra que hay ciertas cosas que suceden cuando nosotros pensamos mal. Si nosotros queremos vivir bien, tenemos que pensar mejor, tenemos que pensar bien. Y si queremos vivir de acuerdo a lo que Dios pensó para nosotros, nosotros tenemos que pensar como piensa Dios. ¿Sí? Tener la mente de Cristo. Vamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí nomás. ¿Soy un problema o tengo un problema? Fíjense esto, en un sinfín de oportunidades, sobre todo en las situaciones que no son favorables, solemos pensar porque alguien nos dijo o porque nos hemos hecho responsables de esas situaciones que están sucediendo, hemos llegado a pensar y hemos concluido en esto: yo soy un problema. ¿Alguna vez alguno de ustedes pensó eso? Yo soy un problema. Lamentablemente, muchas personas han llegado a esa conclusión: yo soy un problema, cuando en realidad lo que están sucediendo o lo que está sucediendo es que tienen un problema, no son un problema, tienen un problema. Ser un problema supone haber sido pensado para ello. Tener un problema supone o implica
algo que hoy tengo, pero que mañana puedo perder. ¿Sí? Ser implica haber sido pensado para eso. Tener implica que hoy lo que tengo, mañana me lo pueden quitar, lo puedo perder. Ser tiene que ver con la esencia o naturaleza de algo o de alguien. ¿Viste cuando vos agarrás y decís, esto es tal cosa? Lo que estás diciendo acerca de esa cosa es que su esencia es eso. Esto es una papa. Su esencia, su naturaleza es ser papa. Cuando hablamos de tener, tiene que ver con algo que te pertenece, algo que vos poseés. Yo tengo un auto, me pertenece, es mío, lo tengo, soy el dueño. Pero así como hoy lo tengo, mañana lo puedo perder. Lo que soy no lo puedo perder, pero sí lo puedo cambiar. Lo que creo ser, yo lo puedo cambiar. Primero tengo que trabajar acá. Dios tiene que trabajar acá. Porque puede ser que lo que hoy creas que sos no corresponda con lo que Dios cree que vos sos. A veces decimos, soy un inútil, un bueno para nada. Y eso ya es contradecir lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios no hace cosas inútiles. Todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, cuando yo vivo de espaldas a la palabra de Dios, vivo mal. Esa es la gran diferencia entre ser y tener. Sin embargo, como hay personas que viven confundidas con estas dos cuestiones, creen al revés. Creen que ellos son un problema o que son el problema, en lugar de observar que solamente tienen un problema. Pensemos en este ejemplo. Una persona que tiene un problema de adicción X. ¿Cuál es el problema? ¿La persona o la adicción? La adicción. La adicción. Claro. Lo que pasa es que a veces nos cuesta separar la problemática del individuo y hacemos todo uno y decimos esa persona es un problema para la sociedad. En realidad estamos expresándonos mal. La persona o las personas nunca son un problema. Lo que sucede con las personas es que tienen un problema. Solucionado el problema, pueden convertirse esas mismas personas que hoy son consideradas un problema, pueden convertirse en una gran bendición para otros. Entonces, quien cree que es un problema, todo el tiempo vive mal, porque considera que lo malo que sucede en el universo es debido a su existencia. Hay gente que vive así, no, todo está mal, entonces yo debo ser el problema, yo debo ser el responsable, y el universo está podrido, está todo mal porque yo debo haber hecho algo mal. El problema del universo se llama yo, me llamo yo, soy yo. Y entonces automáticamente nos descalificamos para todo lo que Dios quiere hacer. Si yo no hubiese nacido en esa familia, todo sería distinto, no habría problemas. Un pensamiento de alguien que se considera a sí mismo un problema. ¿Sí? Ese tipo de argumentos, estoy haciendo la introducción para después meternos en lo que acabamos de leer y meditar a partir de ahí también. Ese tipo de argumentos responde a un patrón de pensamientos culpógenos, llenos de culpa. Alguien les hizo creer a esas personas que ellos o ellas son los responsables de todo lo que ocurre. Entonces ellos efectivamente terminan creyendo que son los problemas o el problema. ¿Nunca vieron, por ejemplo, el caso de alguien que se suicida? Que primero pensó y dijo, no, bueno, esta familia o esta persona va a estar mejor sin mí. ¡Pum! Se quitó la vida. ¿Por qué? Porque pensó que quitándose él de en medio o ella de en medio,
la vida de esa persona iba a ser mejor. Así hay un montón de personas que piensan. Llenos de culpa, creen que la vida de los demás va a ser mejor el día que ellos ya no estén. Entonces se pegan un tiro, terminan matándose por ahí en algún accidente, hacen alguna cuestión rara porque viven llenos de culpa. Alguien les hizo creer, algún travieso por ahí les hizo creer que si ellos no estuviesen, la vida de esa persona o de ese hombre, de esa mujer sería mucho mejor. Les hizo creer que el problema eran ellos, cuando en realidad lo único que había era un problema. En cambio, quien cree que solo tiene un problema, trabaja de una manera saludable, porque sabe que ese problema que hoy afronta, mañana ya será parte de la historia de su vida. Tiene una programación mental diferente a quien cree que es un problema. El que cree que solamente tiene un problema, sabe que lo que hoy tiene, mañana lo resuelve y ya está, y su vida continúa. Y ese problema será parte de su bagaje, de su historia de vida. Por ejemplo, tengo problemas económicos, pero creo que de acá a un par de meses lo soluciono, saldo las deudas y sigo adelante. Solucioné el problema. Lo que hoy tenía, en un par de meses ya será historia. ¿Sí? Eso es lo que piensa aquel que solamente ve un problema, que no se considera a sí mismo un problema, sino que ve una dificultad y dice, acá un par de meses, de acá a un muy poco tiempo yo lo soluciono y ya está. Continúo. Tengo un problema familiar, pero creo que con la ayuda de Dios pronto se solucionará. Tengo un problema, no niego el problema, no lo escondo, no lo estoy evadiendo, estoy reconociéndolo, tengo un problema. Pero de acá a un tiempo, con la ayuda de Dios, se va a solucionar y voy a poder salir hacia adelante y cumplir con todo lo que tengo que cumplir. Dos personas programadas mentalmente diferentes, por eso viven como viven. El primero, el que cree que es un problema, vive lleno de culpas por el presente que le toca. Lleno de culpas y de temores por lo que pueda venir. El segundo vive con confianza en su presente y con fe por lo que vendrá. Esa debe ser la programación mental que debemos tener cada uno de nosotros, con confianza en el presente y con fe por lo que vendrá. ¿Amén? Amén. Amén. Lo que pasa es que a veces, como pensamos mal, creemos que en realidad el problema somos nosotros. Y por eso no podemos vivir con confianza en el presente y con fe por lo que vendrá. Vamos a ver algunas diferencias. Entre ser un problema y tener un problema hay un largo camino por recorrer. Israel, recién lo leímos en el libro de Jueces, Israel había sido llamado por Dios para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis. Por lo tanto, si Dios lo había llamado a Israel para ser de bendición a todas las familias de la tierra, nunca podía ser el problema. Cuando Dios te llamó a vos y me llamó a mí, nos llamó para que seamos de bendición. Por lo tanto, no podemos ser ni de maldición ni un problema. ¿Amén? Amén. Dios te llamó para que su bendición repose sobre tu vida y que vos puedas ser de bendición para otros. Por lo tanto, esa es tu naturaleza, esa es tu esencia. Eso es lo que tenemos que manifestar. Israel había sido llamado por Dios para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, no podía dar maldición, porque había bendición en su esencia. El problema es que recurrentemente Israel se olvidaba de Dios, le daba la espalda y hacía su vida. Cuando tocaban fondo, pero bien fondo, bien abajo, recién se acordaban, ¡ah, Dios! Y si buscamos a Dios, y si empezamos a buscar a Dios de verdad, ¿y qué hacía Dios? Como se acordaba de que Dios era un Dios que es fiel, un Dios de pactos, se acordaba a Dios del llamado y
la promesa que había hecho sobre Israel, ¿qué hacía Dios? Respondía. Lo sacaba del barro a Israel nuevamente, lo ponía arriba, y cuando Israel estaba arriba, ¿qué hacía? Nuevamente le daba la espalda a Dios. Chao Dios, hasta que el ciclo se volvía a repetir. Israel no era un problema, tenía un problema. En nuestra esencia está el ser de bendición. Por lo tanto, nunca podemos ser un problema ni dar o ser de maldición para otros. No forma parte de nuestra esencia. El asunto es que mientras no logramos entender esta diferencia, vivimos como Israel. Un día allá arriba, otro día allá abajo. Un día allá arriba, otro día allá abajo. Y así, en un círculo vicioso que nos termina desgastando. Mientras no vivamos, cada uno de nosotros, a la luz de nuestro propósito, estaremos en problemas. Tenemos que definir qué queremos ser. Podemos no ser un problema, pero podemos ser parte del problema al no cumplir con lo que tenemos que cumplir, pero también podemos elegir ser parte de la solución a dicho problema. No soy un problema, pero puedo ser parte del problema cuando no hago lo que tengo que hacer. O puedo elegir ver el problema y decir, quiero ser parte de la solución a ese problema. Yo puedo elegir qué quiero ser. Tengo que definir qué quiero ser. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser parte de la solución al problema? Interesándome, aportando soluciones, sumando esfuerzo, contribuyendo con mi dinero para solucionar ese problema que hay. Puedo ser parte de la solución al problema que veo. Fíjense lo que dice el primer versículo, Jueces 6:1. ¿Qué dice? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Fíjense esto. Los hijos de Israel, dice, hicieron ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Dios. Y la Biblia es descarnada en esto. La Biblia no deja pasar una. Y acá describe que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Siempre, absoluta y definitivamente siempre, todo lo que hacemos lo hacemos ante la mirada de nuestro Dios. No dice la Biblia, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del pastor. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios. Y ese mismo Dios que vio, que ve, que conoce, que es el mejor testigo de todo aquello que hacemos con nuestra vida, y en nuestra vida, que nos conoce más que nadie, que sabe nuestros pensamientos aún antes de que estos vengan a nuestra mente, que conoce en profundidad todo lo que somos, que nos conoce más que la persona que está a nuestro lado. Ese Dios, que todo lo ve, dice que en este caso agarró y los entregó en manos de Madián a los israelitas por 7 años. Tremendo, ¿eh? Esta conducta de Israel de hacer lo malo ante los ojos de Dios fue algo que se repitió a lo largo del tiempo. No eran un problema, tenían un problema. Salían de una situación difícil en la que ellos mismos se habían metido, Dios los liberaba y volvían nuevamente a caer en el mismo problema. Ellos no eran en sí mismos un problema, tenían un problema que no los dejaba vivir de acuerdo al plan de Dios. Dice el texto que hicieron lo malo, y a causa de eso Dios mismo los entregó en manos de Madián. Madián era un pueblo enemigo de Israel. Era un pueblo que oprimía a Israel. ¿Por cuánto tiempo dice que los entregó? Por 7 años. 7
años. El 7 en la Biblia es el número de la perfección, el número de Dios. En 7 días Dios creó el mundo. Dice que en 7 años, durante 7 años, Dios los entregó en manos de los madianitas. Dios todo lo hace perfecto. Amén. Amén. Dios todo lo hace perfecto. Y durante 7 años usó a Madián para tratar a Israel. A veces hay ciertas cosas que Dios hace en nuestra vida que no nos gustan, no nos agradan, no nos caen bien. Pero cuando Dios ve que nuestra conducta es reiterada, Dios usa sus métodos para tratar con nosotros. Que en definitiva lo que hacen es que nuestro corazón se vuelva a Dios. Porque el elemento que Dios usó acá fue Madián. Dios usó a los enemigos de su propio pueblo para hacer que su pueblo volviera su corazón hacia Él. Si Dios en este tiempo está permitiendo que en algún área vos seas tratada y eso no te gusta, bueno, confía en la perfecta voluntad de Dios porque Dios tiene un plan superior a los tuyos y a los míos. Amén. Amén. Quizá no nos gusta, quizá no sea el trato que más nos agrade, pero es el trato que Dios considera necesario para que nuestro corazón definitivamente se vuelva hacia Él. Es la metodología que Dios usa. Siempre el trato de Dios, aunque sea fuerte, es mejor que si Él nos abandonara a nuestra buena suerte. Siempre. Siempre Dios prefiere tratarte de manera fuerte, tratarme de manera fuerte, antes que dejarme y abandonarme. Dios prefiere eso. Dios se podría haber hastiado de Israel y haber dicho, no aprenden más, no entienden más. Yo los llamé, les di promesas, traté de hacerles entender cuál era mi intención para con ellos, pero no quieren entender. Podría haber agarrado y haber dicho, basta, chau. Voy a buscar a otra gente, a otro pueblo que tenga otra intención, otro corazón. Sin embargo, Dios dijo, no, los voy a tratar y aunque tengan que tocar fondo, en ese trato voy a hacer que el corazón de ellos se vuelva hacia mí. Y eso es lo que Dios hace muchas veces con nosotros. ¡Ey! ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque muchas veces lo que Dios está queriendo hacer es exprimirte a tal punto que tu corazón se rinda definitivamente a Cristo. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Y no nos gusta. Y duele. Pero aún en ese trato duro de parte de Dios sigue habiendo una manifestación de su amor. En el fondo Dios sabía que Madián iba a ser el elemento, aunque opresivo, iba a ser el elemento que obraría a favor de Israel. ¿Por qué? Porque iba a generar que Israel corriera nuevamente a la presencia de Dios. Israel, insisto en esto, no era un problema. No era un problema. Fue llamado a ser de bendición, pero tenía un problema que le impedía desarrollarse plenamente, de acuerdo al plan de Dios. Quizá nosotros nos demos cuenta, por la palabra, que en realidad lo que tenemos es un problema. Tenemos un problema que a veces no nos deja vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que a veces nos aparta de Dios, que a veces no nos deja vivir de acuerdo al potencial que Dios puso dentro nuestro. Hasta hoy quizá alguno se haya visto, inclusive algunos de los que estamos hoy acá, o de los que van a escuchar después el mensaje, que se ha considerado a sí mismo como un problema. Quizá hay gente que dice, yo soy un problema, si yo no estuviera en esta familia, mi familia sería mucho mejor. Pero porque alguien les hizo creer que ellos son el problema para el crecimiento de esa familia, o de esa iglesia, o de ese sitio, o de ese lugar. Alguien les mintió tanto que ellos han adoptado esa mentira como verdad en su mente y en su corazón y viven de acuerdo a eso. Mientras sigamos pensando de esa manera, vamos a vivir limitados, vamos a vivir siempre sin posibilidades de nada. Por eso tenemos que renunciar a ese pensamiento limitante que además produce culpa. ¿Por qué decimos que produce culpa ese pensamiento?
Porque si algo no se logra es por culpa mía. Yo soy el problema. Yo soy el culpable de que las cosas no salgan como quisiéramos. Yo soy el que no hace bien las cosas. Yo soy el que se equivoca siempre. Yo soy el mal de esta familia. Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay gente que está sentado o sentada en una banca de iglesia y que lucha con la pornografía. Por ejemplo, si esa persona no logra quitar su culpa o esa culpa de su mente y de su corazón, va a terminar creyendo que es un problema para esa iglesia, para esa familia, para ese matrimonio. Lo que necesita es escuchar que alguien le diga, vos no sos un problema, vos tenés un problema y eso que vos tenés se puede quitar de tu vida. Se puede quitar, pero tenés que entenderlo de esa manera. A Judas no hubo alguien que después de esa traición le dijera, Judas, vos no sos el problema, tenés un problema, amás demasiado el dinero, tenés un problema en tu carácter, tu vida no está rendida al señorío de Cristo. Si vos le entregás toda tu vida a Cristo, entonces vos te vas a dar cuenta que esto que hoy te estás distanciando a vos de Cristo. Cristo nunca se distanció de Judas. Jesús nunca tomó distancia de Judas. ¿Sí? De hecho, cuando vos vas al texto, vos te das cuenta que Jesús lo ve venir y Judas le da un beso. Y Jesús cuando recibe ese beso le dice, amigo, ¿a qué vienes? Pero no le dice irónicamente, amigo, vos que te la das de amigo, ¿a qué venís? No se lo dice en un tono irónico. Realmente, la expresión de Jesús era acerca de alguien muy cercano. El corazón de Jesús estaba muy cercano al corazón de Judas. El problema era que el corazón de Judas no estaba cercano al de Jesús. Por eso se distanció. Pero Jesús nunca tomó distancia de Judas. Eso es lo que tenemos que tratar de entender también. Eso es lo que tenemos que evaluar cuando leemos las Escrituras. Judas fue el que decidió alejarse. Si no, hoy tendríamos otra historia totalmente distinta acerca de la vida de Judas. Eso pasa cuando nosotros no entendemos esta diferencia. ¿Soy un problema o tengo un problema? Yo no voy a cambiar más. Por eso prefiero irme de la iglesia, te dice la gente. No, es al revés. Estás pensando que vos sos un problema y que no vas a cambiar nunca más. Lo que vos tenés que entender es que tenés una dificultad, tenés un problema, ponele mal carácter, ponele no sé, lo que sea, pero eso se puede solucionar. En Cristo se puede solucionar. Amén. Amén. Separemos a la persona de la problemática que la persona tiene. Distanciémosla. Judas hubiese tenido un final totalmente diferente si alguien le hubiese dicho, se puede solucionar tu problema. Podés cambiar. Tu problema tiene solución. El asunto es descubrir dónde está la solución y para ello tenemos que saber y reconocer que todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Amén. 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 Mirá lo que dice el versículo 6, la parte final del texto de Jueces. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Ya habían tocado fondo y volvieron a clamar a Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios no se desentiende de lo suyo. Vos y yo podemos estar en el peor estado espiritual y cada vez que vos y yo levantemos nuestra voz hacia Dios, Dios va a escuchar y va a responder. Amén. 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 Claro, no siempre las consecuencias de nuestro mal proceder van a ser quitadas. Si el pecado, muy probablemente las consecuencias no. Porque Dios quiere que de todo eso aprendamos. El pecado es un veneno del mismo infierno que mata y anula todo el potencial que hay en la vida de la gente.
Si estamos viviendo alguna situación pecaminosa, arreglemos la situación delante de Dios ya, urgentemente. Porque no va a poder fluir aquello que Dios ha determinado como parte de nuestra esencia. Para ese entonces, en que Israel vuelve a clamar a Dios, ya estaban muy mal. Ya estaban mal. Y a veces hay personas que no entienden esto. Les decís, busca a Dios, aferrate a Dios. Sí, sé que tengo que aferrarme a Dios. ¡Pum! Una piña, el ojo negro. Sí, aferrate a Dios, busca a Dios. Sí, sé que tengo que... ¡Pum! El otro ojo. Cuando ya están arruinados, les cae la ficha. Y si busco a Dios, último recurso, cuando Dios debiera ser el primer recurso. Antes de los golpes. Los golpes en la vida los podemos evitar si aprendemos a escuchar lo que Dios nos dice. Hay cosas en nuestra vida que son evitables si aprendemos a seguir las directrices de Dios. Amén. Amén. Israel, un pueblo elegido por Dios para ser de bendición, pero vivía mal, vivía bajo opresión, vivía en esclavitud, vivía con menos de lo que podía, inclusive a veces con nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le daba la espalda a Dios. Mejoraban un poquito y ya está. Y volvían a caer nuevamente. Salían a flote, volvían a llegar arriba, se creían que ya, listo, ya estaba solucionado el tema. Hasta que volvían a entrar en problemas. Todos podemos tener problemas. Todos podemos tener conflictos que a veces parecieran superarnos. Pero no debemos creer nunca que somos nosotros el problema. Porque si empezamos a pensar así, estaremos derrotados antes de empezar. Si el diablo logra seguir haciéndote creer que vos sos el problema y no que tenés un problema, no necesita hacer mucho esfuerzo. Ya te tiene. Ya te tiene. Pero si podemos cambiar el chip, si podemos sacar esa mentira de nuestra mente, de nuestro corazón, y empezar a pensar que la vida es un problema tras otro problema, también momentos buenos, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra vida en Cristo, de acuerdo a lo que Cristo planeó para nosotros, es posible. ¿Sí? Amén. Amén. Fuimos creados para ser de bendición. Fuimos llamados a ser de bendición. Entonces no podemos vivir con menos de eso, o pensando que somos menos que eso. Vamos a ver 3 cosas que suceden con la persona que cree ser el problema. La persona que cree ser el problema vive por debajo del potencial que tiene. Punto número 1. La persona que cree ser un problema vive por debajo del potencial que tiene. Israel, dijimos, fue llamado a ser luz a las naciones, pero cada tanto entraba en situaciones incorrectas, producto de un corazón infiel. Producto de un corazón que todavía no estaba rendido en plenitud a Dios. Mirá lo que dice el versículo 2. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas, lugares fortificados. Fíjate vos, la mano de Madián, pueblo enemigo de Israel, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, dice, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Te leo otra versión. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas se fueron a vivir en las cuevas de las montañas. Fíjate bien lo que dice el texto. Debido a la opresión de Madián sobre Israel, Israel dejó la tierra, abandonó su lugar y se fue a vivir en cuevas, cavernas y lugares fortificados. O sea, empezaron a morar, hicieron su morada en lugares inhóspitos. En lugar de vivir como personas civilizadas, empezaron a vivir como si fueran extraños.
La persona que cree que es un problema prefiere el anonimato, los lugares invisibles, porque considera que ella es el problema y entonces, como cree que es un problema, todo lo que toque va a ser para problema. Entonces, en lugar de estar acá donde tengo que estar, mejor me quedo solo. Me voy donde nadie me vea. Por eso no voy a la iglesia, porque soy un problema para la iglesia. Entonces, en lugar de ir a la iglesia, prefiero quedarme solo en casa. El problema era que Israel prosperaba un poquito y se olvidaba de Dios. Avanzaba un poquito y le daba la espalda a Dios. Era bendecido un poco y se olvidaba de Dios. Vivía en una infidelidad constante. Ese era el problema de Israel. Un corazón no rendido 100% a Dios. Dios lo había elegido, lo había llamado, le había dado promesas, había puesto su mirada en ellos, pero ellos de tanto en tanto se olvidaban de Dios, le daban la espalda, hasta que tocaban fondo. Cuando tocaban fondo, Dios era la primera palabra en su boca, como muchos de nosotros, como algunos, no tantos, no todos, pero algunos. ¿Y qué hace Dios cuando nos ve tocar fondo? Escucha. Y escucha para responder. Dios no se hace el sordo. Dios no se hace el distraído. Ah, ahora estás acordándote de mí. Yo te voy a escuchar. Yo te voy a sacar de ese problema. Te voy a liberar de esa opresión. Pero primero vas a tener que ser procesado de acuerdo a mi metodología. ¿Te gusta o no? Y después de ese proceso, tu corazón va a volver hacia mí. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Ese era el problema de Israel. Cuando creemos que somos el problema, no podremos nunca explotar todo el potencial que tenemos dentro nuestro. Siempre será lo mínimo, lo poquito, porque con eso vamos a estar conforme. Con eso me alcanza. Doy lo poquito, entrego lo poquito, me esfuerzo un poquito, porque con eso me alcanza. Pero siempre ese pensamiento y conducta generará frustración y angustia. Dios nos creó para que liberemos todo el potencial que Él mismo puso, encapsuló dentro nuestro. ¿Amén? Amén. Hay dones, Amén. hay talentos, hay capacidades, hay habilidades que Dios ha puesto dentro nuestro que necesitan ser liberadas. En este tiempo necesitamos liberar todo ese potencial, no nos podemos quedar guardándonos algo. Todo lo que Dios ha puesto dentro nuestro necesitamos sacarlo para bendecir a otros. No te conformes con algo, con un poquito. En Dios siempre hay más. En Dios siempre hay más. No eran el problema, tenían un problema. Vos y yo podemos identificar cuál es el problema que tenemos y por el que nos hicieron creer que somos el problema. A lo mejor alguno dice, y la verdad, tengo un carácter, me transformo. Tengo un temperamento, me cuesta, no sé, tal cosa. Quizás ese es el problema por el que alguien te hizo creer que sos un problema. No sos un problema. Tenés un problema que resolver. Si lo resolvés, vas a avanzar a otro nivel. Vas a pasar a un nuevo tiempo en tu vida. Si no lo resolvés, vas a vivir como en una especie de círculo vicioso. No somos problemas. Tenemos a lo mejor problemas que resolver, pero en Cristo los vamos a resolver. Tenemos que deshacernos en el nombre de Jesús de ese rótulo, de esa etiqueta. Primero dijimos, la persona que cree que es un problema vive
sin poder expresar el potencial que tiene. En segundo lugar, vive fuera de su lugar de bendición. Dice que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ya vimos que todo eso era producto de la opresión que vivían. Dios fue permitiendo que fueran oprimidos. Cuando no aprendemos las cosas, Dios como buen padre nos corrige y usa sus métodos. Capaz que algunos de nosotros como papá tenemos diferentes o tuvimos o tuvieron en su momento algún tipo de metodología. El pibe se portaba mal y decía al rincón, pero papá al rincón, pero papá al rincón. Alguno se sacaba el cinto, otro se sacaba la hojota, la chancleta. Cada uno tenía su metodología, pero no dejaba de haber corrección. La corrección no faltaba. Bueno, Dios tiene sus métodos. ¿No querés entender? Voy a usar ciertos métodos que no te van a agradar, pero que al final van a producir que tu corazón se vuelva hacia mí. Y lo voy a lograr. Por eso decimos que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Israel se fue a vivir a otro sitio, producto de la opresión. Cuando no entendemos que el problema, o que no somos el problema, sino que tenemos un problema, abandonamos el lugar en el que Dios ha determinado bendecirnos. Fíjate vos, o sea, Israel estaba plantado donde estaba plantado, era recontra hiper bendecido, producto de la opresión y de creer que eran un problema, abandonaron el lugar de la bendición y se fueron a vivir a cuevas, cavernas, lugares fortificados que habían por aquellos lugares y abandonaron lo que Dios había bendecido. Una locura. Gente que empezó a vivir fuera del lugar de la bendición de Dios. Eso se produce cuando renunciamos a todo aquello que Dios nos ha confiado y bendecido. Vos y yo dejamos de estar fuera o empezamos a vivir fuera del lugar de nuestra bendición cuando renunciamos a todo lo que Dios nos ha confiado y bendecido. ¿A cuántas cosas tal vez hemos renunciado por sentirnos o creernos un problema? No hablemos, no pensemos solamente en cosas materiales. A veces hemos perdido la paz, producto de creernos un problema. Hemos abandonado el orar. Hemos abandonado el estar en comunión con los hermanos, el congregarnos, el leer la palabra, el estudiar los devocionales. ¿Por qué? Porque pensamos que somos un problema y que para nosotros ya no hay vuelta atrás. Todo lo que tocamos se arruina. Entonces no vale la pena que yo esté en este lugar. Y abandonamos el lugar de nuestra bendición y nos vamos a vivir a un lugar inhóspito, solos, aislados. Las personas que creen ser el problema se aíslan de todo y de todos. No vaya a ser que le hagan mal a otros. Entonces se esconden, se apartan, no se juntan con nadie. Tienen un lugar que Dios les ha confiado, un espacio, una iglesia donde poder estar y ser de bendición y bendecidos, pero ellos prefieren estar solos para no hacerles mal a nadie. ¿Se entiende cómo opera esa mentalidad? Soy un problema, soy una carga, soy una molestia, no le hago bien a nadie. No tenemos que abandonar el lugar en el que Dios ha decidido bendecirnos. No lo dejemos, por más opresión que tengamos en este tiempo, por más luchas que vengan, por más problemas que tengamos. Te quiero decir algo más. Hoy tenemos un problema, lo solucionamos mañana. Al día siguiente puede venir otro problema, pero seguimos teniendo un problema. No somos un problema. Tenemos problemas, dificultades, luchas, pruebas, pero no somos un problema. ¿Amén? Amén. Amén. Lo tercero que genera este tipo de mentalidad
creer que soy un problema, es que nos lleva a vivir sin disfrutar de lo que producimos. Empezamos a vivir sin poder disfrutar de lo que producimos. Miren lo que dice versículos 3 al 6, que alguien lo lea, siempre en Jueces. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bien, gracias. Fíjense todo lo que pasaba. Dice la historia, los madianitas no siempre estaban ahí. ¿Sí? Los madianitas estaban en su lugar. Pero ¿qué pasaba? Los tipos olfateaban. Se aproxima la cosecha en Israel. Vamos a robarles lo sembrado. Vamos a apropiarnos de todo lo que han sembrado. ¿Sí? Llegaba el tiempo de la cosecha y los tipos se apropiaban, se acercaban a Israel para adueñarse de todo aquello que a ellos les había costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Te suena conocido eso? Vos te esforzás, sangre, sudor y lágrimas. Pero viene algo, producto de pensar mal, y te termina robando todo lo que a vos te costó. Sangre, sudor y lágrimas. Ahora te cuesta lágrimas. Antes era sangre, sudor y lágrimas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. El diablo no siempre está deambulando cerca tuyo. No siempre está ahí. Pero sabe que lo que él tiene que hacer es incrementar la presencia diabólica, su presencia alrededor de tu vida cuando percibe que es el tiempo de tu bendición. Cuando el diablo sabe que lo que viene a tu vida es una bendición, el tipo empieza a incrementar los problemas, las dificultades, empieza a surgir esto por allá, y esto por allá, y esto por allá, y vos decís, ¿por qué? Porque el diablo sabe que lo que viene a tu vida es una bendición grande de parte de Dios. ¿Amén? Amén. El diablo sabe que lo que él tiene que hacer es, cuando ve que la cosecha está, acercar e incrementar su opresión para apropiarse. La única forma que el diablo tiene de apropiarse de lo que Dios ha pensado para tu vida es que vos creas que sos el problema. Los enemigos de Israel se quedaban con todos los sembrados. Fíjense que dice también el texto que destruían los frutos de la tierra. Destruían los frutos de la tierra y dice el texto también que no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿A qué te hace acordar eso? ¿Quién vino a robar, a matar y a destruir? El diablo. No, el diablo. Es lo que hizo Madián. Robó, mató, destruyó. Y dice el texto del versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Se dan cuenta lo que puede generar el creer erróneamente que somos un problema y no que tenemos un problema? Puede llevarnos a vivir sin disfrutar de lo que estamos produciendo. La persona que cree ser un problema no disfruta de lo que produce.
tiene una mirada negativa de la vida. Siempre todo está mal, siempre todo está al revés, nada bueno va a suceder. Sobre todo, no por lo que ve alrededor, sino porque fundamentalmente hay algo que está creyendo de sí mismo mal. Soy un problema. No tengo derecho a disfrutar de lo que estoy produciendo. No tengo derecho a ser bendecido. No puedo hacer algo bueno. Soy un problema. Cuando pensamos así, cuando vivimos pensando que somos un problema, no solo suceden estas tres cosas que hemos mencionado, sino que además nos condenamos a una vida carente de propósito, llena de frustración y de angustia, produciendo, pero no disfrutando de nada, a merced de lo que otros decidan respecto de nosotros. Israel no era el problema. Tenía un problema: pecado, idolatría, infidelidad, abandonaba a Dios, murmuraba, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado nos roba todo aquello por lo que hemos trabajado duro y arduo. El pecado nos roba todo eso. De algo podemos estar seguros esta noche, y yo ruego a Dios para que esta palabra, y espero haber sido lo suficientemente claro como para que cada uno de nosotros pueda entender a partir de hoy: no soy un problema. Tengo un problema. Lo soluciono y sigo. Soluciono ese que viene y sigo. Soluciono el problema que se presenta y sigo avanzando, sigo creciendo. ¿Por qué? Porque fui llamado a ser de bendición. Esa es mi esencia, esa es mi naturaleza. Amén. 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 No somos un problema. Tal vez tengamos problemas en este tiempo. Y a eso se deba que quizá no estamos disfrutando aquello que hacemos. Si eso está pasando en nuestra vida, simplemente tenemos que hacer lo que hizo Israel: clamar a Dios. Clamar a Dios nuevamente: Señor, perdóname. Viví creyendo durante mucho tiempo que yo soy un problema. Alguien me hizo creer que yo era un problema. Hoy entiendo que lo que sucede en realidad conmigo es que tengo un problema, pero quiero solucionarlo, quiero quitarlo de mi vida. Y el día de mañana, cuando venga otro problema, también lo voy a solucionar y voy a seguir avanzando, porque quiero y entiendo por tu palabra que fui llamado a ser de bendición. Por lo tanto, no puede salir de mi vida maldición, ni convertirme yo o pensar que soy un problema. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a cerrar este tiempo de palabra y vamos a orar. Tu belleza conquistó